Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos de nuevo a una edición de su programa preferido de todas las noches. El programa Agenda Económica está en el aire de 9 a 10 de la noche a través de su canal de siempre, Red Nacional de Noticias, en compañía de don Ezequiel Medina Lizardo. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches, José Manuel. Y para todos ustedes, tenemos un plato fuerte esta noche, hoy miércoles. Tenemos como invitado al economista Miguel Seara Hatton, con quien vamos a analizar, discutir y ver en perspectiva y en actualidad una serie de trabajos que el señor Seara Hatton, nuestro amigo profesor, ha puesto a la luz pública y que de una vez que lo ha puesto a la luz pública también han tenido respuesta del Banco Central de la República Dominicana. Vamos a aprovechar a Miguel en todo lo que tiene que ver en sus últimos trabajos y esfuerzos a nivel empírico de mostrar toda una serie de temas relacionados con la pobreza y con el tema del empleo. Bienvenido, Miguel, a la Agenda Económica, como siempre, desde tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Ya no se hizo esperar una voz de alerta sobre tus planteamientos y sobre tus estimaciones sobre el número que tú has dejado caer de los 4 millones y pico de dominicanos que han llegado a la pobreza en un periodo de tiempo. El Banco Central ha planteado una serie de situaciones que en algunos casos parecerían que que tienen cierto nivel de certeza, no necesariamente, pero que hablan de que hay un rango, un tramo de tiempo que se ha sumado en tus estimaciones que no debería estar dentro de ese rango, y es el rango específicamente que corresponde al periodo 2000-2004 y uno en particular que es entre el 2003-2004 y uno en particular entre 2008-2009 cuando hay un efecto a nivel internacional. Mira, yo primero invito a la gente que lea el documento del Banco Central. Yo quisiera que lo leyeran. Yo no voy a responder con detalle ahora. Yo quiero dejar que un poco el documento del Banco Central sea conocido. Yo hice un PowerPoint analizando la situación de pobreza, de desigualdad. Eran unos como 30 o 40 láminas sobre desigualdad. El Banco Central responde con un documento de unas 10, 12 páginas sobre esos datos. Yo no voy a entrar en detalle, yo quiero que la gente lo lea. De hecho, yo a través de mi Twitter y a través de mi Facebook lo estoy invitando a la gente a que lo lea, que vea mi PowerPoint y que vea la reacción de las autoridades sobre ese documento. Entonces, el detalle yo prefiero mejor posponer. Ahora, puedo decir algo muy general sobre las cifras. Mira, en la economía dominicana tiene problemas de factores endógenos de crisis, ¿no? Y yo creo que eso hay que tenerlo claro. En donde el entorno internacional te empuja o te amortigua la situación. Por ejemplo, en el año de 1900, la crisis de los 80, que fue una crisis de los motores de la economía dominicana, donde se acababa el azúcar, el café, cacao y tabaco, se dio una crisis internacional, que fue la crisis de la deuda. Ese factor aceleró la situación interna. Pero ya había un factor interno aquí, era que el azúcar, el café, cacao y tabaco estaban condenados. Sí, la economía de postre. Estaba condenada. Ahora, había esa fuerza, y esa fuerza se iba a expresar el día que se expresó, o el día antes o el día después. Un entorno internacional favorable hubiera pospuesto, ¿no?, la expresión de esa crisis, o sea, la explosión de esa crisis en los años 80. Bueno, igual sucede ahora aquí en la República Dominicana. La tesis que estoy sosteniendo es que estamos abocados a una crisis similar a la crisis a los años 80. ¿Por qué? Porque los motores de la economía dominicana han entrado en crisis. Ahora, eso se puede acelerar con un entorno favorable internacional o desfavorable internacionalmente, pero ya los elementos de crisis ya son internos a la economía dominicana. O sea, el estilo de desarrollo, el estilo de crecimiento de los sectores generó tensiones y contradicciones que explotaron en cierta forma, ¿no?, y que lo empiezan a frenar. Es decir, es como cuando tú jalas
una cinta, una gomita, como decíamos antes. Sí. No, tú la jalas, pero al mismo tiempo que tú estás jalando, tú tienes una fuerza que te está atrayendo, ¿no? Entonces, ese es el argumento, digamos, central de todo esto. Y yo voy a darte cifras, no te voy a explicar, eso sí te lo voy a dar con más detalle. Ahora, en las cifras que yo manejo, tú tienes la crisis 2003-2004 y la crisis internacional. Bueno, la crisis 2003-2004, la economía creció, registró un crecimiento promedio de 0.5%. ¿En 2003-2004? El promedio. Cayó, fue negativo en 0.3. Fue negativo. En 0.3 en el 2003, creo, y fue positivo en el número en 2004 y el promedio. Pero hasta junio de ese año tuvo negativo -2, hasta junio del 2004. Sí, no. Si tú calculas, tú tienes los datos del mismo banco, tú tienes, el 2003 fue negativo 0.3 y en 2004 fue positivo. En unas décimas, o 1 punto y pico, que el promedio te dio 0.5% de crecimiento en 2003 y 2004. Promedio, ¿no? Cada año. Calculado así, ¿no? O sea, 0.3 el primer año negativo. Lo que pasa es que yo el año 2004 lo dividí entre enero, junio y julio, diciembre. Sí, y entre enero y junio tuvo un decrecimiento de 0.2. Sí, pero el promedio fue así. Ok. La inflación acumulada, promedio anual, fue 39%. Exacto. Sí, correcto. Promedio anual, o sea, 2003 y 2004. Yo no me acuerdo, pero yo cogí el índice de precios 2003. Sí, Sí, anda por ahí. Más o menos. Inclusive recordemos que había una proyección de 60 y pico de cierre al 2004 y al asumir el poder las autoridades monetarias dio un bajón todo, inclusive hasta la misma tasa de cambio se fue Bueno, abajo. 2003, 2004 era como estaba la tasa de inflación. Entonces, eso te generó unos niveles de pobreza terrible. La tasa de pobreza subió alrededor del 50%, como 40 y pico, 49, 49.8. 49.8. O sea, que casi 50%. Sí, Por el exacto. 50%. Y la devaluación fue, ¿qué? 60, 80% de devaluación. Sí. Así Una cosa es. así. Número Sí. redondo, no, Así Sí. es. no me acuerdo bien ahora. Sí. Perfecto. Ahora, eso fue una crisis no del aparato productivo. Eso No, fue una crisis monetaria. fue un fraude. No, fue un fraude. Fue un fraude bancario. Mal manejado. En donde la única vez que en este país ha habido una sentencia de un juez que dice, usted se robó el 20% del producto. Y por haberse robado el 20% del producto, o sea, creó una maquinaria que se permitió robar el 20% del producto y por eso usted va preso. Y todavía están presos Ujú. en Najayo. Najayo. Y dice que lo van a soltar ahora. Pero bueno, o sea, esa es la primera vez que ocurrió. Hubo un fraude de esa naturaleza. Fue una crisis que no afectaba al aparato productivo. Aunque el aparato productivo ya estaba dando señales de freno desde el año 2001. O sea, los motores empezaban, como dicen, a pitonear, ¿no? Sí, sí. Digo, pues Miguel, no afecta y afecta, porque la crisis de desconfianza que generó esa crisis afectó el aparato productivo. Sí, pero no era una crisis estructural. Lo que yo hablo, o sea, tú te resuelves. De hecho, cuando bajó la inflación, automáticamente baja el nivel de pobreza, porque bajó la inflación. ¿Entiendes? O sea, esto es una inflación, se mide por el índice de precios. O sea, el índice de precios es el que te sube o te baja. Ok. Cuando subió la inflación, bueno, y la tasa de desempleo, por supuesto, ¿no? Subió la tasa de desempleo, subió la inflación. Cuando bajó la inflación, eso corrigió bastante el problema de la pobreza, ¿no? Ahora, a partir de ahí, la economía creció cada año, promedio, cada año, 12.5 veces lo que creció en cada año de la crisis. Correcto. Cada año, 7 años consecutivos. 7 años consecutivos, señor. Así. La economía está creciendo 12.5 veces lo que creció Con un promedio casi de 7%. 6.5. Lo que creció en 2003-2004. Entonces, lo que usted tiene que explicar es cómo es posible
que un crecimiento de 0.5 generó esta situación terrible, pero 7 años de crecimiento, de 12.5 veces el crecimiento del año de la crisis. Sí, 6.9 entre 0.5 es 12 puntos y pico. 12 puntos y pico. Sí. Y además, con una tasa de inflación Bajita. que era Controlada. alrededor del 6-7%, es decir, era manejable. Era una quinta parte de la tasa de inflación, más o menos, ¿no? Número Sí, redondo. sí, mucho Quinta menos. parte de lo que era la inflación. Y a pesar de eso, la tasa, el nivel de pobreza en la República Dominicana termina en el año 2013 en 41%, ¿no? La población en pobreza, que es alrededor, número redondo, 10 o 9% más de lo que tenemos en situación precrisis. Sí. O sea, eso no hay forma de explicarlo en ningún país del mundo. Vamos a un corte, vamos a buscar la explicación. Miguel, y vamos a ver. Nos vemos ahora, amigos, no nos corten.